Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo entrar en Tech y hoy cómo entrar en TikTok. Tenemos a Álvaro Silvestre con nosotros que hoy nos va a contar cómo fue ese cambio de Google a TikTok y ahora en un mundo un poco más startupero. Así que muchísimas gracias Álvaro por estar aquí, por ayudar a entender mejor cómo funcionan los procesos de selección en las empresas tech, en el mundo tech. Así que muchísimas gracias y nada, y ahora antes de que te presentes, voy a hacer un poquito de la pregunta que hago siempre para ver qué opinas tú sobre la razón de por qué existe Gogoteki, ¿no? Y al final, Gogoteki existe por una razón principal que es intentar hacer más pequeña la brecha entre lo que te enseñan las universidades de preparación al mercado laboral versus lo que esperan las empresas de los candidatos en sus procesos de selección, ¿no? Entonces, antes de contarnos un poco sobre ti, ¿qué opinas sobre ese statement, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y bueno, todo lo que pueda aportar para ayudar a otros a conseguir entrar en el mundo tech, que es apasionante, pues encantado de poder hacerlo. Seguro que sí. Y respondiendo a tu pregunta, mira, yo te pongo un ejemplo que yo creo que fue el mío muy claro cuando entré en Google allá por 2016 y creo que por entonces no existía nada como lo que estás haciendo tú hoy y yo creo que me hubiese venido muy bien. Eh, entonces, creo que hay un gap muy grande entre terminar la universidad y la preparación que esperan que tengas las empresas, ¿no? Entonces, creo que con plataformas como la tuya, pues ese gap se puede acortar, ¿no? Y creo que los candidatos van a ir mucho, mucho mejor preparados que yo a lo mejor en 2016, ¿no? Yo también entré en 2016 en Google y todo esto surge de ahí, ¿no? De lo mal que lo pasas, de la falta de información, la falta de guía. Y a mí siempre me ha dado como, me pica mucho, que no tiene nada que ver con la falta de talento, ¿no? Sino con la falta de información de cómo funcionan los accesos y que te puedes quedar a las puertas por simplemente falta de guía, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, ahora empezamos a que nos cuentes un poco sobre ti, ¿no? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo haces el cambio de Google a TikTok? ¿Qué te faltaba en Google para hacer ese movimiento a TikTok? ¿Y qué te faltaba de TikTok para hacer este movimiento que has hecho ahora, ¿no? Hace muy poquitos meses. Vale, mucha cosa hay ahí, ¿eh? Sí. Eh, Pues bueno, actualmente soy Head of Paid Media de una empresa que se llama Instant Gaming, básicamente un e-commerce de videojuegos. Entonces lo que hacemos es comprar videojuegos, bueno, el acceso digital de los videojuegos, lo compramos para hacerlo fácil, lo compramos barato y lo vendemos con un descuento muy grande sobre el juego original y aún así sacamos un margen de beneficio. Entonces yo llevo toda la parte que tenga que ver con paid media, o sea, toda la parte de anuncios digital, en Google, en Meta, en TikTok, y bueno, otras plataformas más gamers como puede ser Twitch, Reddit y demás. Vale, o sea que básicamente también el papel que ejerces ahora de Head of Media también ha sido un poco por entender las plataformas y haber trabajado en otras Justo. plataformas previamente, ¿no? Efectivamente. Al final creo que es clave para poder haber llegado a este rol hoy. Creo que es clave que haya primero trabajado en ecosistemas de tech y conociendo bien las plataformas, ¿no? Por lo menos desde mi lado, pues, Google, como bien has dicho, y luego TikTok. Y previamente a eso, pues antes de entrar en Google, trabajaba en Melia, también en la parte digital, y ahí también tocaba otros canales, pues como podía ser Facebook en su día, ¿no? Que antes, pues, Claro. inicialmente solo estaba Facebook y también hacíamos publicidad ahí. Vale, y volviendo un poco a ese 2016, ¿no? Vamos a centrarnos en este episodio en cómo entraste en TikTok y cómo son esos procesos de selección de TikTok. Pero tú, ¿cuánto tiempo estuviste en Google? ¿Dos, tres años? En Google estuve 5 años. 5 años. Estuve 5 años, entré como Senior Account Manager
para dentro de la parte de sales, para que también el público nos entienda. Estas empresas son enormes, entonces, bueno, dentro de la pata de GBS, de Global Business Solutions, y, y estuve sobre Account Manager, pues primero en el mercado de UK, para la vertical de travel, y luego me pasé a la vertical, al mercado de España, también para la vertical de travel. Vale, y esto me parece súper interesante para los que nos están escuchando. ¿Qué hace un account manager en Google? Porque muchas veces como que los nombres de las tecnológicas también suenan así como muy exquisitos. Cuéntanos un poco cómo era tu día a día como account manager en Google. Al final, como account manager, tú estás, como decía, dentro del equipo de ventas, entonces tú tienes unos targets trimestrales que cumplir a nivel de revenue, y luego, bueno, tienes que también, tienes unos objetivos de métricas internas que también tienes que mover, ¿no? Entonces, al final, tú como account manager lo que haces es, pues tienes la relación con el cliente. En mi caso era con los AV levels, que son las personas que en la parte del cliente o en la parte de agencia ejecutan las campañas, y yo como account manager tengo que tratar de ayudarles a optimizar esas campañas para que el cliente, pues como ve buenos resultados, termine invirtiendo más. Claro. Y al final, así, yo conseguir mis objetivos de ventas. Vale. Y cuéntanos un poco cómo fue ese momento de estar, pues esos 5 años en Google, ¿no? Y entiendo que promocionando, a lo mejor cambiando de portfolios, etc. ¿Cómo fue esa transición de qué se te pasó por la cabeza para de repente escuchar el nombre de TikTok, que cuando entraste, que yo me acuerdo perfectamente, cuando entraste no era lo que es ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron tus drivers para moverte de una empresón como Google a todavía no tan empresón TikTok en aquel 2021? Pues te pongo contexto primero. Yo estaba en Google, los 5 años los pasé en Dublín, y cuando, bueno, TikTok fue quien me contactó a través de LinkedIn, porque estaban buscando client partners, ¿no? Que es un puesto en el mundo Google es un puesto de industry manager, que es un puesto un poco más senior que el de account manager. Como decía, el de account Menos manager técnico, además. menos técnico, exacto, y más relacional y más basado quizás en estrategia, donde tus stakeholders pues, son ya C-levels. En mi caso, pues han sido CEOs, han sido CMOs. eh, entonces, en este contexto de estar en Dublín, final de COVID, bueno, durante COVID, y, y bueno, surge la oportunidad porque pues, me contactan. Yo no tenía pensado moverme a TikTok inicialmente, pero bueno, el rol que me ofrecían Te era atrajo mucho. sí, era el que yo siempre me hubiese gustado tener en Google. Y luego aparte implicaba un cambio de ciudad, y moverme de Dublín a Dubái. Bueno, después de Entonces, 5 años en Dublín, Dubái suena bastante bien. exacto, exacto. Entonces creo que, bueno, también a nivel personal, pues ya teníamos con mi mujer tenemos el primer hijo, estábamos embarazados del segundo, entonces, bueno, Dublín se nos complicaba un poco en ese sentido, y creíamos que también Dubái pues era un buen next step. Vale. Entonces, eso a nivel personal, y luego a nivel de drivers que decías tú, pues uno estaba el rol en sí, como decía, y luego por otro lado, me apetecía entrar en un sitio donde estuviesen las cosas por hacer. Ujú. Después de un tiempo en Google, pues bueno, te das cuenta de lo bien que funciona todo, ¿no? Es un reloj suizo perfectamente engranado donde funciona todo de maravilla. Y entonces llega, Total. después de determinado tiempo, pues creo que nos pasa a La curva de muchos. aprendizaje se va parando. Y eso es Exacto. así, pasa en Google y en muchísimas otras corporaciones. Al final, después de un tiempo, pues salvo que apliques la regla de rotación entre equipos o rotación entre ciudades, etc., pues al final tu curva de aprendizaje es cierto que se para. Vale, y entonces empiezas el proceso de que te contactan en TikTok y empieza tu proceso de hiring, ¿no?
Entonces, Exacto. cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de hiring en TikTok. Pues primero, como te decía, me contacta un recruiter a través de LinkedIn y bueno, hablamos tenemos una llamada, hablamos sobre el rol, hablamos sobre mi experiencia y iniciamos el proceso de entrevistas, digamos, más core, ¿no? Que son ya con determinadas personas que están dentro de la organización en la parte de ventas. Entonces tuve un total de 3 entrevistas y después una más con el general manager. Sí. Perdona, y una más con el director de recursos humanos. O sea, cinco en total. Sí, aquí yo siempre digo que al final, y podemos debatir sobre esto, pero yo siempre comento que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero, y puede ser una generalidad, y por supuesto que hay excepciones, pero que al final empresas en el ámbito tecnológico van a ser más keen de contratar o por lo menos de contactar a gente que ha estado en tecnológicas previamente, ¿no? Eso más un referral son, yo creo que dos de las muchas claves que hay para introducir la cabeza, ¿no? Y conseguir esa primera entrevista. ¿Tú lo ves igual o crees? Totalmente de acuerdo. Creo que buscan perfiles ya acostumbrados al mundo tech, en el que, bueno, pues es un ritmo bastante rápido, tienes que saber adaptarte bien a los cambios, eh, tienes que saber colaborar con personas de entornos distintos, de nacionalidades distintas, de backgrounds distintos, y eso por un lado, y luego por otro lado, creo que también las tech, cuando tienes un referral, pero creo que el referral es cada vez menos, o sea, cada vez más tiene menos impacto. Eh, Te lo digo por experiencia, porque, pues bueno, muchos referrals que he hecho yo dentro de TikTok, al final, pues ni han recibido esa llamada, ¿no? Porque también hay, ¿no? Internamente siempre hay candidatos que quieren moverse. Entonces, diría que el referral es importante. Si el referral es pues poco probable, Prácticamente imposible, es sí. poco probable, sí. Pero hoy en día, incluso con referral, también es complicado. Si Sí, lo comparo con mi entrada en Google en 2016, creo que entonces el referral pesaba más. total, Por lo menos yo entré en Google gracias a un referral de una persona total. que estaba dentro, ¿no? También el número de applications ha ido creciendo muchísimo. O sea, Exacto, al final yo exacto. cuando entré en, en TikTok éramos muchos menos aplicando a cuando se convirtió en el gigante que es hoy Eso en es. día, ¿no? Entonces tiene sentido. Me interesa mucho hablar del proceso de TikTok en los inicios, porque luego es verdad que evidentemente todo se profesionalizó y ya teníamos scorecards y ya teníamos como un hiring process mucho más establecido como el que podía ser como en Google, ¿no? Que estaba muy estructurado quién te testeaba qué tipo de cualidad, si iba a ser cultural fit, si iba a ser leadership, si iba a ser general cognitive ability, mientras que en TikTok al principio eran como entrevistas con gente, pero realmente no había esos scorecards, ¿no? No había esos procesos internos. ¿Cómo fue para ti, cómo viviste tú ese hiring en esos inicios? Pues ahí te doy toda la razón. Yo vi una diferencia abismal entre el proceso de hiring de TikTok versus el de Google. En Google estaba todo muy planificado, incluso el tipo de entrevista que te iban a hacer, ¿no? Yo en Google tuve 2 entrevistas con recursos humanos, luego 3 on-site, donde ibas a Dublín y te reunías con distintas personas de distintos equipos dentro de la parte de ventas y había, pues, las temáticas eran muy definidas, ¿no? Problem solving, leadership, role related knowledge y luego una última de Sí, el Googlines. cultural fit y Sí, Googling, sí. exacto. Y en TikTok no fue así. TikTok fue todo un poco más caótico. También mantuve esas 3 entrevistas core, pero bueno, la primera fue con el hiring manager. mm, y por ejemplo en Google con el hiring manager no tuve la entrevista hasta el final. Eh, y bueno, con el hiring manager primero, luego tuve otra con el
que era la persona que lideraba la parte de marketing, de producto, y luego bueno, una última que fue un case study. Entonces lo tuve bueno, con la head de toda una unidad de negocio y que estaba acompañada de otra persona que era como su mano derecha en el equipo, que era otro industry manager, que era el mismo rol al que yo aplicaba. Te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué hiring process te pareció más challenging? Yo te diría que el de Google, pero no sé, bueno, por una combinación de varias cosas, ¿no? También es porque éramos más pequeños y teníamos menos Claro, experiencia. claro. Yo me preparé las entrevistas de TikTok esperando que fuesen como las de Google. Entonces, claro, cuando llegó el momento de las entrevistas me resultó muy fácil. No muy fácil, pero bueno, me resultó más fácil que las de Google, porque en Google yo no tenía ni idea de cómo iban a ser Y inicialmente, ¿no? Más allá de lo que me total, podía decir mi referral. total. Y yo luego siempre, cuando entreno a estudiantes para los procesos de selección, muchas veces sí que me baso en el proceso de las empresas ya más establecidas, como puede ser un Google o como puede ser un Amazon o como puede ser un Salesforce, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al final, una vez que tú te preparas para ese tipo de procesos, que hay un punto en el que cuando te llevan a on-site o cuando te estás preparando, piensas que estás entrando en la ONU, una vez que llegas a ese nivel de preparación, luego te enfrentas a procesos que te pueden resultar hasta fáciles, que no es que sean fáciles per se, es que Exacto. has llegado a tal punto de preparación y tal punto de detalle que te resultan muy llevaderos, ¿no? Entonces, Exacto. esto me parece como bastante interesante. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me pareció un proceso más llevadero el de TikTok que el que hice en Meta y el que hice en Google. También porque ya vienes mucho más rodada, conoces mucho mejor la industria y es más difícil que te pillen en una pregunta técnica, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, Yo creo que también sobre todo porque aprendes ya parte del propio, la propia experiencia durante el proceso, que al final es una buena experiencia, aunque no te terminen cogiendo, ¿no? Siempre es muy, muy buen aprendizaje. Pero luego durante esos 5 años en Google aprendes muy bien a estructurar respuestas, ¿no? Y al final eso es clave en este tipo de procesos. El que total. te pregunten algo, tomarte tu tiempo para responder, para pensar primero y luego responder de una manera estructurada. Y eso es algo que al final el día a día en Google lo tienes. Y entonces ya vas más rodado para esa segunda tech, ¿no? En este caso. Total. Yo por eso digo que la gente que no ha podido estar en Google, que se acaba de graduar, que es young professional, que viene de una industria completamente distinta, que no se confíen y que la preparación ha de ser de altísimo nivel y que qué buen escenario encontrarte luego que ha sido un proceso más fácil de lo que te imaginabas, ¿no? Que ese es como el Exacto, escenario ganador. exacto. Em, vale, ahora me gustaría pasar a la parte en la que te pones tú como no como entrevistado, sino como entrevistador, ¿no? En procesos que hayas entrevistado en Google o en procesos que hayas entrevistado en TikTok. ¿Cuáles son para ti los principales errores que comete un candidato que no sea el lack of preparation, ¿no? Esa falta de preparación de la que hemos hablado, que es obvio y se ve rapidísimo. ¿Qué otros mistakes, qué otros errores consideras importantes a la hora de entrevistar a un candidato? Vale. Yo he hecho muy poquitas entrevistas. Hice un par en TikTok, en Google no hice ninguna como entrevistador, pero sí que vi ciertas cosas comunes de ambos candidatos, ¿no? Una es responder, como decía, sin tener esa capacidad primero de darte unos segundos para estructurar mentalmente tu respuesta. Entonces, el responder antes no significa responder mejor, ¿no? Y yo creo que muchos candidatos quieren responder cuanto antes porque puede haber un silencio muy incómodo entre el entrevistador y tú quizás en tu cabeza tienes la idea de que tienes que contestar ya. Y yo muchas veces lo que recomiendo es incluso positivo el decirle al entrevistador, déjame 5 segundos, 10 segundos
que anoto mi respuesta. Y entonces, y eso lo hice yo en mis entrevistas, ¿no? Y tener un papel, boli Totalmente, y estructurarlo, ¿no? Esa es totalmente. una. Y luego la otra es quizás algo que tenemos todos, que hemos estado en Google, creo, a lo mejor durante un periodo de tiempo, esto lo tienes en la cabeza y es ese síndrome del impostor, ¿no? Incluso antes de entrar, tú piensas, yo aquí, si aquí solo hay genios, ¿no? Cuando yo entraba en Google, yo tenía la concepción de que en Google solo trabajaban cerebritos. Y la realidad no es así. Yo soy una persona muy normal, o sea, quiero decir, son todos muy buenos, pero no son todos ingenieros aeronáuticos. eh, ¿Sabes? O sea, yo No, de tengo hecho una. el porcentaje de ingenieros del workforce de Mm, las tech en general no supera el 40%. O sea, el resto hay Eso es. ventas, operaciones, producto, marketing, puestos Sí, creativos. Y al eso. final yo creo que fuera de unas capacidades técnicas como puede ser algo específico de un solutions engineer, buscan unas cualidades concretas de un tipo de persona concreto Exacto, que ahí es exacto. lo que van a testear y vas a tener que demostrar, ¿no? Que es Mm, esa persona curiosa que a pesar de no saberlo va a buscar esas vías de aprendizaje y se va a sacar las castañas del Eso es, fuego eso y al es. final va a aplicar ese resilience, ¿no? Exacto. Yo al final, y yo siempre uso mi propio ejemplo. Yo no he estudiado en ninguna universidad de élite. eh, es una universidad normal, una carrera normal, y no me considero que haya sido, vamos, no era ni el mejor de mi clase, ni he hecho la carrera más difícil, ¿no? Pero al final tienes que, ¿no? Creer en ti y si te han llamado y si estás en la entrevista es por algo, ¿no? Entonces Total. tienes que seguir por ahí. Incluso si no te llaman, porque al final lo que tú dices ahora eh, es una realidad, ¿no? Todos hemos sentido, ahora ya han cambiado muchísimo las cosas y ahora estamos en 2025, pero en aquel 2016 la percepción de entrar en Google era que de estafa propia, ¿no? De este Sí, síndrome sí, del justo. impostor, en plan, Exacto, pero ¿cómo estoy aquí, no? exacto. Y eso es lo que yo les digo a muchos estudiantes, que al final se quiten, ¿no? Porque hay mucha parte de miedo que impide aplicar a puestos a los que estás muy capacitado para hacerlos. Pero hay una Exacto, parte de, no me van a coger, por lo tanto no aplico. Y exacto. breaking news, hay zoquetes en todas las empresas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No significa para nada que tengas que ser una persona en concreto, sino que al final yo creo que la clave aquí es encontrar un puesto, un job description con unas cualidades que tú sepas hacer, ¿no? O sea, entonces, evidentemente yo, Pilar Alfonso, con mi currículum no voy a aplicar a una posición de Solutions Engineer, pero toda la parte de business related, toda la parte de creatividad, toda la parte de marketing digital, pues oye, que la gente se quite ese miedo, ¿no? Que hay Exacto. mucha gente preparada y especialmente en early positions, en junior positions, lo que están buscando son cualidades de soft skills que les vayan a asegurar que aunque no sepas de algo, lo vas a aprender rápido, ¿no? Como decíamos antes. Exacto, exacto. Yo por eso, siguiendo con mi respuesta y relacionado con el síndrome del impostor, al final lo que te das cuenta es que muchos candidatos intentaban aparentar ser personas que probablemente no son. Y eso se nota en una entrevista, ¿no? Sí, Entonces yo siempre recomiendo, tienes que ser auténtico. Y creo que al final eso lo valoran mucho, tanto en Google total, como en TikTok. Tienes que ser tú mismo. Y si no total, sabes algo, está bien decir, no lo sé, pero lo voy a averiguar, no lo sé, pero y te enteras de, total, ¿no? Entonces, eso es lo que buscan, ¿no? Al final ese ser auténtico y esa total. proactividad, no necesitan, no están contratando a nadie, sobre todo en esos entry levels, que sepa de todo y mucho No, de todo. imposible, Es imposible. imposible. De hecho, has tocado dos palos importantes, que una es parte de la primera letra de nuestra metodología NAILed, es Never Answer Without Listening, y damos Mira, herramientas para no jumping en la primera respuesta, perderle el miedo a decirle al entrevistador, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? O me puedes dar esos 20 segundos para pensar, ¿no? Y damos técnicas como el mirroring technique, porque la gente evidentemente no va a necesitar un espacio de tiempo para pensar en una pregunta sencilla como tell me about a time that you think you failed,
pero Google y las tecnológicas y muchos procesos de selección serios son expertos en hacer 3 preguntas en uno. Y ahí es cuando se te va complicando la cosa, ¿no? Y la segunda pata que has tratado es attitude, que al final no es attitude como presentarte puntual o ser educado, sino esa parte de preparación y de show value y de demostrar que a pesar de no conocer algunas áreas, eh, estás preparado para aprenderlos, ¿no? Exacto, Entonces, justo. genial, ahí has tocado 2 patas importantes. Otra cosa que me interesa que me cuentes tú desde la perspectiva de haber trabajado en Google, en TikTok y ahora en la empresa de gaming, ¿cómo crees que está la IA cambiando un poco la forma, no tanto de contratar, que al final podemos hablar de ello, pero tienes menos experiencia, sino tú como candidato con la IA? Porque aquí se puede armar un debate interesante, que nosotros en 2016 no existía la IA y no existían herramientas para informarte, pero hemos entrado en un momento en el que la gente, especialmente los early graduates y los young professionals, son muy dependientes de la IA. Y al final la IA no te está enseñando una cosa clave, que es el pensamiento crítico, ¿no? Y la capacidad de crear connections y la capacidad de tener ese vínculo más emocional, que es al final en lo que se van a fijar muchas veces, porque los conocimientos técnicos están muy bien, pero breaking news, people hire people. Entonces, la IA evidentemente no va a ser capaz de darte ese plus y sin embargo los candidatos están relying un montón en la información que les puede dar un ChatGPT de turno, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo es tu perspectiva o qué recomendaciones le podrías dar tú a esos early graduates y a esos young professionals en el mundo de la preparación con la IA. Hombre, hoy tiene una ventaja brutal en relación a lo que teníamos nosotros, ¿no? Yo cuando quería buscar información de, oye, pues Google, ¿cómo hace dinero? Pues un poco enterarme de qué iba Google o enterarme de qué iba TikTok en su día. Yo pues me tiraba mucho tiempo haciendo research online, ¿no? En Y, Google. y co- y con la IA hoy en día yo lo veo como una herramienta para poder tener toda esa información necesaria de manera muy estructurada además. Y bueno, eso al final te va a ayudar en las entrevistas. Pero como bien dices tú, al final se contrata a personas y es muy Total. importante el tener, bueno, lo has dicho tú antes, ¿no? Esas soft skills que creo que son casi más válidas o más importantes que los conocimientos que puedas tener de producto de la empresa. Y para mí, sobre todo, el que no te va a enseñar a ser auténtico y al stand out, being unique, en el sentido Exacto. de que al final esas preguntas o esas respuestas que te está dando a ti, se los está dando a todo el mundo que está haciendo la misma búsqueda. Entonces, Claro, está muy bien para guiarte. exacto. Nosotros tenemos un curso que se llama AI can definitely help you, but it's not gonna get you hired. Entonces, está muy bien para apoyarte en ciertas tools, pero no es la vía. No, no es la vía, no es la vía. O sea, yo lo veo muy útil para el pre, para todo el pre, para, oye, tener el mejor currículum que puedas tener, ¿no? Porque te va a ayudar mucho con el wording, que es importante. A nivel El de wording es estructurar, fundamental. pues eso, a nivel de, oye, te va a resumir Hacerlo más conceptos. atractivo, Exacto. Todo poner los esto, achievements, o sea, sí, todo lo que es previo a la entrevista, lo veo una herramienta muy útil, pero no puedes pretender entrar en estos sitios en estas empresas solo con la IA. O sea, tienes que tener tú una parte tuya, llamémosle innata, pues bueno, de tener una mente curiosa, de ser proactivo, ¿no? de mirar más allá, ¿no? Porque al final estas empresas lo que buscan es cuánto valor vas a aportar tú dentro de tu scope, pero también fuera de tu scope y a largo justo. plazo. Por eso está bien no saber cosas de producto en la entrevista, pero que vean que dentro de 3 meses las vas a saber, incluso vas a saber otras cuantas más, que no Total, están a lo mejor dentro de tu core, ¿no? total. Y yo, de hecho, para Goteki utilizo mucho la IA y testeo mucho la IA. Hay un punto en el que la IA está muy bien para darte información, pero toda esa parte de los procesos de selección duros, como los que hemos pasado nosotros, hay un punto en el que yo como entrevistadora hago mucho challenge sobre, por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿no? Claro, la IA es incapaz de llegar ahí.
Entonces te va a decir una generalidad que está muy bien como el surface, ¿no? Como esa parte superficial, pero en cuanto te metes a hacer challenge, ahí estás perdido, Exacto. ¿no? Entonces yo siempre recomiendo apoyarte en la IA, pero desde luego no utilizarlo como mecanismo de contratación porque no llega. Vale, y hablando de esto, quitando la IA del mapa, eh, hemos hablado de proactividad, hemos hablado de resilient, hemos hablado de curiosidad. ¿Qué otras cualidades crees que son fundamentales para ese stand out, ¿no? Imagínate ahora todo lo que has aprendido en Google, todo lo que has aprendido en TikTok, ahora tienes que formar equipo. ¿Qué tipo de equipo formas? Pues muy buena pregunta. Yo buscaría gente en mi equipo, eh, y va a sonar un poco a lo mejor a muy soft skill, pero gente que sea generosa. Gente que sea generosa en el sentido de no voy a la oficina solo a hacer mi trabajo, pero a ver cómo puedo también ayudar a otros con mi conocimiento, con mi tiempo, porque al final todas estas empresas son multi-equipo, ¿no? Son equipos reducidos donde todos, ahí existe una colaboración brutal. Tanto en Google como en TikTok, pues tienes muchos otros departamentos de especialistas con los que vas a interactuar, ¿no? Pues yo si formase hoy mi equipo, lo primero es que sea gente generosa, o sea, que sea gente dispuesta a ayudar a otros, ¿no? Que al final es como vas a crecer. Esa es una de las cualidades Te voy a hacer una pregunta clave. difícil, Álvaro. ¿Cómo testeas en un hiring process una generosidad? Pues creo que es complicado, de hecho. Creo que puede ser complicado el saber si esa persona puede ser generosa o no, pero yo creo que si hace las follow-up questions adecuadas a tu pregunta, ya puede darte ciertos indicadores, ¿no? Porque si al final tú le haces una pregunta y él intenta responder sin a lo mejor hacerte una pregunta para sacar más contexto, eso te puede estar indicando que esta persona no solo viene aquí ¿no? a contar su libro, sino que, oye, realmente está interesada en darte una respuesta mejor, ¿no? Total. Las preguntas que te van a hacer, eso 100%, y luego el testeo a través del behavioral questions, de ejemplos pasados Ah, sí, bueno, sobre claro. situaciones específicas de cómo ayudaste a un colega o cómo resolviste un problema con tu manager, ahí te da muchísima información y hacerle challenge y apretar sobre determinadas situaciones en el real life example que ha escogido te da, te da De mucha hecho, info. de hecho, mira, ahora que comentas esto, durante las entrevistas en Google, me acuerdo que me hicieron una pregunta, que estamos en la parte ya de cultura, ¿no? de Google Sheet, eh, y me hicieron una pregunta sobre, bueno, yo les comenté que en Melea pues también había gente pues de todas las culturas, de hecho teníamos al equipo chino que estaba en Palma en esos momentos y demás. Me preguntaron, fíjate qué pregunta, oye, ¿cómo has, cómo has hecho o has hecho algo para ayudar a integrar a estas personas en el equipo? O sea, una pregunta que no es role related, que no tenía nada que ver con, no es mi responsabilidad, ¿no? Porque al final yo en Melia no gestionaba personas, no estaba en mi equipo, pero es una pregunta que me hicieron, ¿no? Oye, ¿y qué has hecho tú para ayudar a estas personas a integrarse, ¿no? En una cultura como la española cuando vienen de China, ¿no? Entonces, sí que es verdad, no me acordaba, pero me hicieron una pregunta de ese estilo, sí. Total, total. Y son preguntas a las que no te imaginas, para las que no vas Exacto. preparado y que es muy fácil pillar si te estás haciendo un bluff. Sí, Entonces, exacto. pues me ha gustado el punto de la generosidad, la verdad, porque al final sí que necesitas, como tú dices, ¿no? En Google, en TikTok es más fácil pasar desapercibido si no eres generoso, pero en empresas más pequeñas es una cualidad absolutamente fundamental. Con tu Bueno, tiempo, con ahora tus lo estoy viendo. conocimientos. Ahora lo estoy viendo que trabajo en una empresa mucho más pequeña y te das cuenta, ¿no? Como faltan manos, al final, pues tienes que tener gente generosa, ¿no? Que con su tiempo, con sus objetivos, con todo. Totalmente de acuerdo. Cuéntanos algo único o específico de trabajar en TikTok que la gente no sepa. Uh, Único específico. A mí me impactó mucho cuando llegué.
el, el ritmo, ¿no? O sea, la velocidad con la que se mueve el negocio. Nosotros, no te acordarás, pero no teníamos quarters, teníamos by months. O sea, No, no nosotros cada... teníamos, no teníamos nada. Entonces, claro, Teníamos bi-monthly, sí. claro, entonces era by month y entonces tenías un target cada dos que cumplir cada 2 meses, cuando las empresas pues realmente no miran a un año vista, o sea, y muchas no tienen ni quarterly objectives. Total. Entonces, eso me sorprendió mucho, ¿no? El nivel de velocidad que querían imprimir a todo el mundo, pues para crecer el negocio a los niveles Total. que marcaban los objetivos, ¿no? Total. Yo siempre lo digo que al final también hay una parte de éxito relacionada con el self-awareness, y con el self-awareness me refiero a conocerte lo suficiente a ti mismo como para saber en qué tipo de ambiente vas a encajar, ¿no? Porque no tiene nada que ver trabajar en un Google, que lleva, ¿cuántos años lleva? 20 ya, Sí, 25. 20 y pico, Eh, sí, 25. 20 y pico años establecida, que entrar en un TikTok en 2020, ¿no? A mí me salvó que me encanta el rock and roll, que me manejo muy bien en el caos, pero yo estaba rodeada de gente que se tiraba de los pelos y que se ahogaba en ese, ¿sabes? En esa vorágine de cosas que hacer con falta de estructura, que es absolutamente lógico para el estado en el que estaba TikTok, que estaba en pleno crecimiento meteórico. Sí, exacto. Entonces, ahora no será así, pero si la gente se está planteando salir de una infraestructura muy controlada, muy jerárquica, muy estructurada, tiene que saber que puede encajar en el perfil de ponerte gorras distintas, remangarte con cosas que no te tocan, solucionar Exacto. problemas que no te corresponden, eh, y sacar cosas adelante y remar, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, estoy completamente de acuerdo porque, contigo. A mí porque me además encanta no, no, pensar lo no, no mismo. no ayudaba el hecho de que no hubiese procesos establecidos, que no hubiese, bueno, pues los dashboards, incluso algunos estaban todavía en desarrollo. Entonces no ayudaba, oye, te pedían llegar a tus targets cada 2 meses, pero luego pues no sabías cómo hacer las cosas, entonces no te quedaba otra más que remangarte, como tú dices, y, Total. y y hacerlo. Que luego tiene un pro muy grande, a mi juicio, que es el hecho de que, claro, tú te vas haciendo tu puesto un poco con tu propia receta, ¿no? Porque al final Exacto. esa falta de estructura también conlleva muchas más oportunidades de crecimiento y de acabar donde tú te propongas. Entonces, al final ahí, la gente que se salva es la gente que en vez de caos ve oportunidades y se va moviendo un poco acorde con ellas, ¿no? Que al final yo creo que en un Google o en un Meta Es más eh, complicado. es más complicado crecer a ese ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene pros y cons, y por tirar una moneda a Goteki tenemos un curso súper interesante que es Big Tech o Startup, y entender un poco las ventajas y las desventajas, ¿no? De si puedes, si te va a divertir o no, porque conlleva cierto riesgo también. Y digo startup porque TikTok en 2020-2021 funcionaba como tal. Totalmente. Era una Big Tech, pero con aires Sí, de startup, ¿no? Y hoy en día quizás sea menos total. startup, pero yo creo que el ritmo yo creo que sigue siendo muy alto, ¿no? Porque independientemente Mucho, de muy alto. si se ha crecido y se ha desarrollado como empresa, los objetivos siguen siendo altísimos, ¿no? Entonces al final, pues Total. sigue siendo Vamos, muy... que no teníamos minigolf porque no iba a jugar nadie al minigolf. No, 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 exacto. Eh, vale, estamos entrando ya a la última parte de la entrevista. Me encantaría que me contaras un poco qué tips le darías a alguien que se está, bueno, planteando entrar en una tecnológica, ¿no? Me gustaría que le dijeras por qué el mundo tech es buena opción y qué tip le darías para entrar en él, ¿no? Y para estar preparado. Mira, yo creo que el mundo tech es algo que te va a forzar a crecer muchísimo como profesional y como persona en estos dos ámbitos. Em, Son empresas que son punteras,
y son empresas que, lo hemos dicho, hay de todo luego, pero tratan de contratar a los mejores, ¿no? Que no tiene que ver con los mejores técnicamente o los mejores productos, los mejores, sino a los mejores como cómputo global, ¿no? Entonces, el, el- el- el relacionarte con esas personas todos los días, de lunes a viernes, te hace crecer, te hace crecer. Vamos, yo recuerdo mi época, los 5 años en Google en particular, donde al final mi crecimiento fue exponencial. O sea, bueno, es que lo decíamos, un año en Google es como, no sé, 3, 4 en una empresa normal, ¿no? Entonces, para mí las empresas tech están un escalón por encima del resto de empresas, ¿no? Porque, bueno, Mm. pues lo que te he comentado, por la cultura que tienen, ¿no? Porque al final todas tienen una cultura muy de empoderar al empleado, de intentar hacerle crecer, siempre te piden más. O sea, en Google y en TikTok y en Meta, me imagino, siempre quieren que tú sigas creciendo, ¿no? Que sigas, Ah, bueno, te exprimen como un limón y claro, además como eh, vean que estás dispuesto, todavía más. exacto. Entonces, eso es clave. Y luego un tip, eh, algo que me funcionó a mí, ¿no? Yo cuando entré en Google y luego también cuando entré en TikTok, recuerdo que mi approach era y que me dio muchísima tranquilidad, pese a no tener ni idea de cómo afrontar una entrevista tech, sobre todo en esa inicial con Google. Al final, el pensar, no tengo nada que perder. O sea, porque en mi caso en particular, yo me estaba promocionando con mi empresa, me estaban también cambiando de destino, estábamos yéndonos a México y bueno, esto surgió, oye, no tengo nada que perder y eso a mí me dio mucha tranquilidad, porque creo que es clave, ¿no? A la hora de afrontar las entrevistas, el estar tranquilo. Pero si estás nervioso, tienes menos garantías de pasarlas, ¿no? Entonces, eso a mí me Total. dio, entonces, ese mindset de decir, oye, no tengo nada que perder. No tengo nada que Si, perder, pero lo voy a dar todo en el proceso claro, 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 pero que si, o para sea, a unas luego... malas, yo pensaba, a unas malas, pues Estoy bien bueno, donde estoy. estoy viendo dónde estoy y a unas malas me llevo el aprendizaje. Entonces yo Total, ya tengo ese aprendizaje y en el futuro, si me contacta otra tech o el propio Google, pues ya tengo eso, ¿no? Y total, sucedió lo mismo luego en TikTok, ¿no? Oye, yo estaba bien en Dublín, me contactaron y dije, oye, pues mira, no tengo nada que perder. Si sale total, esto, estupendo, y si no sale, pues esperar la siguiente oportunidad, ¿no? Al final, ser positivo total. en ese sentido. Sí, y luego también ahí añadir, por ejemplo, el ir rodado ya en entrevistas, ¿no? Que al final creo que es una estrategia interesante. A lo mejor selecciona 2 o 3 empresas a las que tú no tenías pensado entrar y practica para luego Exacto, en esas 5 o 6 seleccionadas exacto. ir más rodado, ¿no? Y ya haber aprendido. Vale, te voy a hacer una... Me quedan 2 preguntas. Te voy a hacer esta, que de hecho la hablé contigo porque me dijiste que podía ser interesante hacerla en los podcasts. Yo siempre pienso que la definición de éxito es muy relativa, ¿no? Pero que la definición de una buena carrera profesional depende, siempre hablábamos de 3 factores, el otro día con la Head of Talent de Cabify hablábamos de 4, ¿no? Entonces te voy a plantear un poco cuáles son esos 4 factores y vamos a hablar sobre cómo priorizarlos, ¿no? Para mí, evidentemente, una es talento, 2 es hardworking, 3 es la gente que te rodea, ¿no? Ese networking, el people, que era lo que hablábamos con Vicky la semana pasada de Cabify, que también es muy importante, el people que has conocido en tu carrera y la gente que te va a impulsar y te va a ayudar. Y 4 es luck, ¿no? Esos cuatro puntos, la suerte siendo el último. eh, ¿Cómo ves tú este panorama? Porque al final creo que teniendo 2, 3, te aseguras mucho una buena carrera, siendo la suerte el último de los factores, ¿no? Pero que creo que esa suerte, puede haber un golpe de suerte en tu carrera, evidentemente, pero no son sostenibles. Entonces la suerte va acompañada de esa búsqueda de oportunidades, de ese hard working, y yo creo que es ese talento y ese hard working que te lleva a tener suerte o el haber eh, hecho mucho network, ¿no? Y con esta chapa que te acabo de meter, cuéntame cuál es tu perspectiva al respecto. Eh, yo creo que
una combinación al final de los cuatro, ¿no? Incluso te diría que algunos dependen de otros. Por ejemplo, para mí la suerte depende mucho del trabajo, ¿no? O sea, que la suerte no te pille en el sofá de tu casa. No, no, Si tú 100%. trabajas, si tú te preparas, y luego hay que un tema de, bueno, más que podríamos hacer otro podcast sobre ¿no? la ley de la atracción y cómo atraer las cosas buenas y demás, pero al final el trabajo va a traer suerte, independientemente de otros factores. O creo que es el factor que más influye en tener suerte, ¿no? Pero vamos, para mí, punto uno es trabajo, punto dos es people, network, y luego te diría que la suerte, que viene acompañada de este trabajo. Y luego, en mi caso, creo que como último es el talento. O sea, yo no soy especialmente talentoso. Eh, Pero sí, tienes unas cualidades que te hacen muy atractivo para las empresas, por lo tanto, talento tienes. sí, o sea, no digo que no tenga, o sea, talento, pues debo tener, pero no lo destacaría como el uno, ¿no? O sea, como el, oye, mira, soy un Sí, tío que soy un coco, a nivel numérico soy brutal, ¿sabes? Tengo mucho, no sé, mucho detalle en todo. Realmente ese no es mi talento, tengo sí. otros, ¿no? Pero yo no, Pero es interesante, o sea, que el talento también se puede asociar al talento que tienes con la gente, por lo tanto, punto número sí, dos. sí, 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 es una combinación de los cuatro, sí. siendo la suerte, en mi opinión, de lo que menos te puedes fiar, ¿no? Sí, a ver, yo es que sí, o sea, yo es que veo la suerte en, en un, muy ligada a la parte del trabajo, ¿no? Entonces, creo que al final la gente que tiene suerte no tiene suerte porque la suerte apareció en su vida y no es verdad que, oye, pues también hay que ver, ¿eh? O sea, tienes suerte, también la suerte no está directamente ligada a esto, ¿no? Oye, realmente todos nosotros tenemos mucha suerte, ¿no? De haber podido nacer donde hemos vivido, donde hemos nacido, pues oye, hemos tenido la suerte de a lo mejor pues, haber tenido unos padres que te han podido dar, ¿no? O sea, un entorno familiar Sí, que te ha sí. hecho desarrollarte, en Y fin. aprender idiomas es una Claro, suerte y exacto, poder haber vivido exacto. en el extranjero es otra. Exacto. Entonces, Sí, todo eso es suerte también, ¿no? Al final. Y eso al final, pues es clave. Pero sí, creo que al final el trabajo es el número uno y yo te diría que también la gente con la que te rodeas es fundamental. Y al final 100%. en estas Yo, empresas tecnológicas hay gente muy buena, a nivel humano y a nivel total. profesional. Y en todas, yo creo que todas las oportunidades laborales que he tenido están directamente relacionadas con una persona que he conocido a lo largo de mi carrera. Un café que me ayudó a entrar con un referral, un profesor que me ayudó a presentarme a la de recursos Total. humanos de Google, o sea, siempre hay Total. un factor people ahí metido. Mira, te pongo Vale, un ejemplo muy rápido, ¿eh? La chica que me hizo el referral para Google, yo a ella le conocí de Erasmus en Florencia, en quinto de carrera. Y ella es de Barcelona y yo venía de Madrid. sí, Entonces, para nunca que veas, sabes, ¿no? nunca sabes. Nunca sabes. Hay que ser kind y simpático, que Eh, nunca sabes. exacto. Vale, y un piece of advice que te hubiera gustado, que te hubieran dicho al Álvaro Early Graduate o al Álvaro Young Professional, que sabes ahora que no sabías entonces. Buena pregunta. A mí me hubiese gustado que me hubiesen insistido en el hecho de afrontar las cosas sin miedo, ¿no? Al final, porque cuando eres un early graduate, te entra un poco el ansia de encontrar trabajo y quieres encontrar las mejores empresas y puede que te frustres porque en este proceso no te han cogido y puede que cuando tienes esa edad, tienes todos los caminos y todas las puertas abiertas. Entonces, no tengas miedo a fallar, no tengas miedo a hacer entrevistas y fallar.
porque todo eso es aprendizaje y posiblemente yo no lo veía entonces, pero sí lo veo ahora. Y todas esas vivencias al final me han ayudado a estar donde estoy hoy, ¿no? Pero cuando Total. eres, ¿no? Cuando eres muy joven y vas un poco perdido, pues igual no tienes ese approach, ¿no? Y tienes el approach de, "Uf, es que aquí no, es que aquí, esto Total. aquí no voy a aplicar porque tengo miedo al Es, fracaso, ¿no?" sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sí que también es verdad que le digo a muchos alumnos es que siempre intentando buscar las mejores oportunidades, aunque luego te puedas equivocar, ¿eh? Pero siempre bajo la premisa de, oye, ¿dónde voy a aprender más? ¿Dónde me van a chuchar más y Charmas. dónde voy a acabar siendo mejor, ¿no? Porque sí que es verdad que los primeros años de tu carrera sí pueden definir, o sea, Sí, cómo sí. vas a ser, qué tipo de profesional vas a ser, ¿no? Y qué tipo de oportunidades vas a tener. Entonces, yo siempre digo que es un momento de dejarse la piel en la búsqueda de las mejores oportunidades, sin miedo a fallar, evidentemente, pero siempre preparándote lo máximo posible porque es definitorio. Esos primeros 6 7 años de Sí. tu carrera Bueno, pueden marcar el resto. lo dicen, ¿no? Que de los 20 a los 30 es donde vas a marcar tu carrera. Si tú empiezas tu carrera aquí arriba, posiblemente sigas hacia arriba, ¿no? Entonces es Justo, muy pero que importante, si es un ese buen punto. arriba no va contigo, que tampoco Claro, tengas miedo de dejarlo. haz otra cosa, claro que sí, totalmente. Sí. Vale, genial. Pues Álvaro, muchísimas gracias. Nada, a ti. Y nada, esperamos tenerte pronto por aquí otra vez. Oye, yo cuando encantado y a ver si podemos hacer uno en persona.